revelado. El increíble secreto para transformar tu infelicidad en alegría, descúbrelo ahora. Lucia, con solo 30 años, miraba por la ventana de su tienda de abarrotes en el vibrante barrio de México, sintiendo que cada día se desvanecía en una existencia gris. Las deudas eran sombras persistentes que la seguían a cada paso, susurrándole al oído lo insuficiente que era. Como madre solitaria de 2 pequeños, cada noche al cerrar, se preguntaba si lograba mantener a flote no solo su negocio, sino también su propia esperanza. Las risas de sus hijos parecían lejanas y su propia sonrisa, una máscara desgastada que solo mostraba a sus clientes. ¿Cómo podía sanar esta tristeza que la invadía? Mientras arreglaba viejos papeles de su abuela, un trozo de papel amarillento emergió entre las hojas. Era una nota con recetas familiares, aquellas que, tiempo atrás, llenaban su casa de aromas y risas. En ese instante, algo en su interior vibró como un acorde olvidado. Recordó el amor con que su abuela cocinaba y, por un momento, la tristeza se disipó. ¿Podría rescatar esa pasión? La idea comenzó a germinar, pero las dudas la asaltaban. Tenía que empezar un taller de cocina, algo que siempre quiso, pero el miedo la paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a medida que la idea tomaba forma, Lucia se enfrentaba a su propio dilema. La inseguridad la consumía, nunca había asistido a una escuela de cocina. El eco de los prejuicios sobre su falta de educación resonaba en su mente, llevándola a cuestionar su valía. ¿Qué si no soy suficiente? ¿Qué si mis platillos no son dignos de este barrio? Su mente se llenaba de interrogantes, cada uno más devastador que el anterior. Los días pasaban entre la preparación de su hogar para el taller y la lucha interna por convencerse de que era capaz. Las noches eran una batalla de insomnio, su respiración se aceleraba al pensar en el momento en que tendría que abrir las puertas. Y a medida que las personas comenzaban a llegar, cada sonrisa, cada mirada, se tornaba un nuevo desafío. ¿Y si los decepcionaba? Se sentía en la cuerda floja, un paso en falso y el miedo se transformaría en realidad. Con cada receta que compartía, revivía legados perdidos, pero las sombras de la crítica nunca cesaban, creciendo perezosamente en los rincones de su mente. Entonces, el crítico gastronómico llegó sin previo aviso, esperando degustar su cocina. La adrenalina le subió al corazón mientras los ecos de los aplausos de los asistentes se desdibujaban ante la tormenta de dudas que la rodeaba. ¿Sería realmente merecedora de este reconocimiento y, más importante aún, podría soportar la presión que venía con él? La angustia le apretaba el pecho, como un abrazo doloroso que no podía soltar. Las preguntas sobre su propia valía flotaban en el aire, buscando respuestas que no tenían. Otro paso, otro movimiento que podría definir su futuro. Ante ella, la oportunidad brillaba como un faro en la oscuridad, sin embargo, estaba atrapada en su propia tormenta emocional, cuestionando si alguna vez podría realmente abrazar su renacer. La historia de Lucia no se detenía aquí, el camino apenas comenzaba y su destino, lleno de incertidumbres, le aguardaba con promesas y desafíos. Las luces del taller se encendieron, iluminando un espacio que habían habitado tantas memorias perdidas entre los ingredientes. Con cada platillo que cocinaba, Lucia se removía capas de desconfianza que sus miedos habían tejido a lo largo de los años. Cada sabor le recordaba a su infancia, cada aroma despertaba un eco de risas infantiles en las paredes de su mente. Sin embargo, la llegada del crítico gastronómico fue un rayo de incertidumbre que transformó su mundo en un torbellino emocional. La idea de ser evaluada creó un contraste doloroso entre su deseo de mostrar su arte culinario y el terror a ser catalogada como un fracaso. La lista de inseguridades ampliaba su monstruosa figura, no solo se trataba de su cocina, sino de su identidad como madre, como emprendedora. En cada plato había un pedazo de su historia. Podría aceptar que era suficiente, mientras servía su primer platillo, la ansiedad le aceleraba el pulso. Las manos temblorosas vivían un conflicto interno a medida que llenaba los platos. De repente, un pensamiento emergió entre las sombras, su abuela había enfrentado adversidades similares, sin rendirse.
Tal vez no necesite ser perfecta, sino auténtica, se dijo a sí misma, intentando enfocar su mente en la pasión que había revivido. Al mirar a su alrededor, observó a sus alumnos inmersos, perplejos ante la magia de lo que cocinaban. Había algo en sus miradas que les decía que compartían una conexión más allá de la gastronomía. Desde lo más profundo de su ser, sintió que sus inseguridades comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un impulso renovado. Si la cocina era su refugio, entonces debía abrazar ese lugar sagrado. Al paso de cada clase, las risas resonaban, llenando el espacio de alegría. Los días previos a la crítica se convirtieron en una serie de descubrimientos personales. Lucia empezaba a reconocer que su pasión no requería de validación externa, la felicidad ya brotaba de su interior. La necesidad de aprobación se tornó en un impulso por compartir. Y así, comenzó a experimentar el verdadero significado de su taller. No solo era enseñar a cocinar, era un encuentro diario de humanidad y amor por la comida. Sin embargo, cuando el día de la reseña llegó, la corriente de incertidumbre volvió a su ser. Los murmullos de las expectativas se filtraban en su mente, convirtiendo cada pregunta en un desafío interno. Las sombras de sus antiguos fracasos asomaban de nuevo, burlándose. «¿Estás lista para ser juzgada?», una voz le susurró. Pero, esta vez, se aferra a un nuevo mantra: «No soy solo las opiniones ajenas, soy mi historia, mis sentimientos». Mientras el crítico tomaba su primer bocado, el tiempo se detuvo. Su corazón latía desbocado, un compás de miedo y esperanza, entrelazados por la experiencia. Sabía que, sin importar la crítica, había superado su mayor adversidad. El juicio más feroz que había enfrentado siempre había sido el de ella misma. Antes de que la noche concluyera, una revelación incesante anidó en su pecho. Era tiempo de dar un paso más. Mostrar que su verdadero potencial iba más allá de la cocina. Ella era capaz de enfrentar la vida con alas nuevas. Al salir del taller, un mensaje llegó a su teléfono, una invitación para participar en un programa de televisión de cocina local. Su mente revivió ese primer destello de inspiración. ¿Sería el momento de extender su voz y el legado de su abuela hacia un nuevo horizonte? Con el corazón rebosante de incertidumbres, supo que estaba lista para volar hacia lo desconocido. La historia de Lucia no solo era una búsqueda de aceptación, era un renacer. Con el mismo fervor con el que cocinaba, ahora abrazaba su destino con pasos firmes. El siguiente capítulo prometía ser una travesía atrevida. ¿Podría realmente ofrecer su verdad al mundo y convertirse en la chef que siempre había soñado ser? Lucia se sentó en su mesa, el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de mesa, reponiéndose de la explosión emocional que había vivido la noche anterior. Aquel mensaje en su teléfono era más que una invitación, era una puerta entreabierta hacia un futuro que siempre había deseado. Sin embargo, ante el desafío, su mente comenzó a barrenar en un torrente de preguntas. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las cámaras? ¿Podría mostrar su esencia sin temor a ser expuesta? Las inseguridades le acechaban, sibilando entre sus pensamientos. Se dio cuenta de que la televisión podría ser un arma de doble filo, podría dejarla vulnerable ante voces críticas o transformarse en un trampolín hacia el reconocimiento. Su experiencia previa con el crítico le había enseñado que, si bien el juicio externo puede ser una sombra activa en su vida, el juicio interno era el que más la podía paralizar. El día siguiente transcurrió entre sus rutinas habituales, el taller rebosante de actividad. Sus alumnos captaron la atención que emanaba de ella. Al enseñarlos, Lucia notó cómo sus propias inseguridades comenzaron a fluir en la enseñanza. Cada comentario y cuestionamiento que dirigían a la receta presentaba una oportunidad para que ella afirmara su conocimiento, para que se sintiera valiosa. En lugar de ocultarse en la incertidumbre, respondió con pasión y conocimiento. Sin embargo, cada rastro de confianza que emergía temblaba ante el eco de su próximo paso en la televisión. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de ingredientes, y comenzó a escribir. No solo era un script para el programa, era un viaje de autodefinición. Reflexionó sobre sus recetas favoritas, las que llevaban consigo la herencia de su abuela, cada uno impregnado de amor y dolor. ¿Cómo puedo ser auténtica en este nuevo escenario?, se preguntó. Finalmente, optó por presentar la historia detrás de su comida. No se trataría solo de ingredientes, sino de los momentos que cada platillo evocaba. Lucia dejó de pensar en lo que podía fallar y se concentró en lo que podía significar para los demás. En ese profundo descubrimiento, una chispa de resolución encendió su energía. La semana avanzó y la fecha del programa se acercó rápidamente.
Comenzó a practicar frente al espejo, tratando de abarcar su mensaje, de entender cómo su historia podía resonar con el público. Cada vez que lo hacía, una parte de ella se sentía más conectada con aquella chef que anhelaba ser. Su teléfono se tornó su compañero, lleno de videos de inspiradores cocineros que habían compartido su historia con el mundo. Fue entonces cuando descubrió que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, que la autenticidad podía abrir puertas. El día de la grabación, Lucia llegó al estudio con un halo de determinación. Las luces brillantes parecían ensordecerla, pero se aferró a su mantra: soy mi historia. Cuando le llegó el turno de cocinar frente a las cámaras, cada movimiento fluía con gracia y confianza. La conexión con la audiencia a través de la pantalla, aún en la distancia, le regresó el espejo de su propia bravura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de servir su platillo final, un recuerdo de su abuela, una voz conocida resonó en medio del estudio. Al girar la cabeza, vio a su hermana, aquella figura que había sido su mayor crítica. Esa presencia latente trajo consigo un torrente de emociones que contrastaban la motivación que había cultivado hasta ese momento. Era el rostro de su historial compartido, sus miedos y frustraciones. Lucia sintió que las luces centelleaban más intensamente ahora, como un recordatorio de que lo que estaba en juego iba más allá de la cocina. Se enfrentaba a una verdad personal que nunca había querido enfrentar: el peso del juicio familiar. Esa mirada la llevó a cuestionar si de verdad estaba lista para lidiar con eso ante el mundo. Con el nombre de su abuela en la punta de la lengua, dio un paso hacia adelante. El momento llegó, exacto y abrumador. ¿Sería capaz de enviar un mensaje a su hermana, de aligerar la carga del rencor entre ellas? Era su oportunidad de reescribir su guión y, tal vez, ofrecer no solo una lección culinaria, sino una lección de vida para ambas. La cámara la enfocaba. Los ingredientes estaban listos. Pero, ¿sería suficiente solo con la cocina? Su desafío personal apenas comenzaba. Lucia tomó una profunda respiración, sintiendo cómo el aire fresco de la cocina se mezclaba con la presión que le generaba la mirada de su hermana. Esta no era solo otra oportunidad de demostrar su valía como chef, era el momento de confrontar lo que había estado reprimido durante tanto tiempo. El platillo que había preparado no solo representaba su habilidad culinaria, sino era un símbolo de su lucha interna y de la transformación que había iniciado. Mientras se giraba hacia la cámara, recordó las palabras de aliento de sus alumnos, como habían visto en ella no solo una instructora, sino un ejemplo de perseverancia. Lucia comprendió que el camino para hacer las paces con su hermana comenzaba en su propia historia, en sus propias heridas. Miró a su hermana a los ojos, tratando de leer su expresión. El silencio era abrumador, pero empezaba a convencerla de que, a pesar del miedo, su voz merecía ser escuchada. Este plato, comenzó Lucia, mientras comenzaba a mezclar los ingredientes con más fervor, es más que una receta. Es una conexión, es una historia de amor y reconciliación. Mi abuela siempre decía que cada bocado debería llevarnos a un recuerdo feliz. Lucia sentía que, a medida que hablaba, el peso del juicio comenzaba a deslizarse de sus hombros. Sin embargo, había más en juego que solo el platillo. A medida que la cámara la capturaba, también sentía el eco de sus palabras resonando dentro de ella. Había empezado a ver la verdadera oportunidad que se presentaba ante ella. No podía cambiar el pasado, pero sí moldear el futuro. Y con cada movimiento, Lucia comenzó a hablarle a su hermana, no solo como chef, sino como hermana en busca de sanación. Siempre pensé que debíamos ser perfectas para recibir amor, que debíamos encajar en un molde que nos pusiéramos mutuamente. Pero la verdad es que el amor verdadero es el que se construye sobre nuestras imperfecciones, continuó, mientras se atrevía a mirar a su hermana. Un ligero asentimiento de ella le dio esperanzas. Las luces del estudio comenzaron a sentirse cálidas, como si hubiera un entorno protector que la empujaba hacia adelante. El platillo comenzó a tomar forma y, con él, una narrativa redentora. Lucia, ahora completamente inmersa en su relato, no solo cocinaba, estaba cocinando su vida, reescribiendo el final de esa historia familiar que tanto la había atormentado. Cuando sirvió el platillo, sintió una combinación de adrenalina y vulnerabilidad. Había expuesto parte de su historia, había revelado la lucha personal detrás de la cocina. En ese instante, se dio cuenta de que, más que la opinión de su hermana, necesitaba aceptar su propia voz. Algo había cambiado en ella. La grabación culminó con aplausos y sonrisas, pero en su interior, Lucia sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había empezado a desmantelar los muros que la habían mantenido atrapada por años, no solo frente a las cámaras, sino de cara a su vida.
La conversación que debía tener con su hermana ahora parecía inevitable. Con valentía, decidió que hablara después de la grabación. Sin embargo, justo cuando se levantó para acercarse a ella, un mensaje entró en su teléfono. Era de su antiguo crítico, invitándola a un encuentro. Su corazón se detuvo un instante. ¿Estaba lista para enfrentarlo de nuevo, cuando aún sentía la fragilidad del momento con su hermana? El camino hacia su verdadero crecimiento personal prometía más desafíos. El eco de su resistencia resonaba en cada rincón de su ser, marcando el siguiente paso que sentía, una elección que podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Optaría por cerrar esa puerta de una vez por todas? Lucia dejó que el tintineo de los aplausos se desvaneciera en el aire, sus manos aún temblaban. El intenso momento frente a las cámaras había despertado en ella una fuerza de voluntad que ni ella misma conocía. Sin embargo, al mismo tiempo, la presión del mensaje en su teléfono la abrió a un mar de incertidumbres. El contacto con su crítico podía ser tanto una oportunidad como una trampa, y ese tira y afloja entre el miedo y la ambición resonaba potente en su interior. Caminó lentamente hacia la esquina del escenario donde su hermana la observaba, aún envuelta en un silencio expectante. Era el momento perfecto para dar un primer paso hacia la reconciliación, pero su mente partía la energía entre el deseo de enfrentarse a su pasado y el anhelo de curar la fracturada relación familiar. Lucia respiró hondo, sintiendo el aire fresco que la rodeaba, como si el universo la guiara. Lucia, quiero hablar contigo, su hermana rompió el silencio, mientras el resplandor de las luces reflejaba sus rostros. Sin embargo, antes de que pudiera completar su frase, la chef se detuvo. Un momento, dijo, levantando su teléfono. La notificación de su antiguo crítico ardía en su mente. El deseo de escapar se entremezclaba con la oportunidad que podría dar un nuevo rumbo a su carrera. Pero, ¿qué haría con los sentimientos no resueltos de su historia familiar? Con determinación, Lucia tomó una decisión audaz. Dame un segundo, sonrió ligeramente y se alejó, buscando un rincón más privado. Con un pulso acelerado, leyó el mensaje una vez más. La propuesta era clara, un encuentro para discutir una nueva colaboración. Aquel crítico había sido su mayor obstáculo en el pasado, una figura que había encarnado sus peores temores. Realmente estaba preparada para asumir esa carga emocional y profesional de nuevo. Mientras la adrenalina vibraba en su interior, Lucia no podía evitar cuestionarse su razón de ser. ¿Era un riesgo? ¿Una traición a sus nuevos principios? En las aulas, había enseñado a sus estudiantes que cada paso fuera de la zona de confort es donde comienza el verdadero aprendizaje. Su corazón palpitaba con fuerza. Esto sería su prueba definitiva. Tomando una decisión, escribió una respuesta positiva. Sí, acepto, envió el mensaje y sintió un alivio inmediato, seguido de una oleada de ansiedad. Pero en su interior, Lucia supo que había elegido el camino hacia su crecimiento y, quizás, su redención. Al regresar a donde su hermana la esperaba, la tensión en el aire era palpable. Se sentía como una funambulista en un balance entre dos mundos. Lo siento por el momento de antes, dijo Lucia, nota de sinceridad en su voz. Tengo algo que debo hacer, pero me gustaría que abordemos nuestras dificultades. Quiero que esto cambie. Su hermana entrecerró los ojos, la desconfianza y la curiosidad bailaban en su rostro. ¿Vas a dejar todo de nuevo por tus ambiciones? La pregunta impactó a Lucia como un balde de agua fría. Era un dilema difícil, el cual la obligaba a confrontar sus propios valores. Con la mirada decidida, Lucia no titubeó. No lo haré por ambición, lo haré por mí misma. Esto es parte de mi transformación. Pero eso no significa olvidar nuestras diferencias. Un momento de silencio se apoderó de ellas. La conexión entre hermanas que había estado desgastada por los años de dolor y malentendidos parecía, tal vez, estar resquebrajándose. Ambas se miraron, la incertidumbre en los ojos de su hermana era una invitación. Lucia, sintiendo el peso del instante, se decidió a seguir abriendo la puerta hacia una nueva etapa. Pero un vuelo de sus pensamientos la llevó a nuevas preguntas. ¿Qué le depararía su encuentro con el crítico? ¿Y podría realmente reconstruir el vínculo con su hermana mientras enfrentaba sus propios demonios? La historia apenas comenzaba a desdoblarse, y Lucia sabía que debía equilibrar muchos hilos mientras se encaminaba hacia lo desconocido. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que todo lo que enfrentaría la llevaría cada vez más cerca de ser quien realmente estaba destinada a ser. La conexión familiar y la ambición profesional se entrelazaban en un futuro incierto. Cerrando sus ojos por un instante, Lucia se preparó para ese nuevo capítulo.
Era el momento de responder a la llamada del destino. ¿Lograría aterrizar en el equilibrio que tanto anhelaba, o se vería atrapada nuevamente en el caos de su vida anterior? La tensión de lo que venía palpitaba en su corazón. Lucia caminó por el pasillo, sintiendo que cada paso era un eco de sus pensamientos. Su encuentro con el crítico estaba programado para el día siguiente, y el peso de esa cita la hacía tambalear entre la anticipación y la ansiedad. La promesa de una colaboración podría ser el trampolín hacia el éxito que siempre deseó, pero el miedo a la desaprobación y a ser juzgada nuevamente la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras se preparaba para la noche, se detuvo frente al espejo. Observó su reflejo, buscando respuestas en sus propios ojos. Había trabajado incansablemente, había luchado para construir su propia marca, pero siempre a la sombra de ese crítico. Era inquietante pensar que sería él quien decidiría su siguiente rumbo. Su mente giraba en torno a recuerdos dolorosos, sus platos criticados, las palabras despectivas que resonaban aún en su cabeza como un mantra doloroso. Como se había dejado arrastrar nuevamente a la arena de un conflicto que había buscado evitar, su hermana, después de la discusión anterior, apenas había pronunciado otra palabra. Era evidente que aquella brecha en su relación aún requería atención y cuidado. La confusión de su vida profesional estaba reflejada en su vida personal. Lucia respiró hondo. Voy a ser honesta, se dijo. Si no puedo enfrentarme a mis propios demonios, jamás podré anhelar la paz con mi hermana. La decisión de confrontar tanto a su crítico como a sus propios miedos se hicieron más claras en su mente. En lugar de mirar el encuentro como una amenaza, podía verlo como una oportunidad de autodescubrimiento. Lucia decidió que no solo iba a preparar su menú para la reunión, sino que también iba a mentalizarse para defender su visión y su trabajo. Esa noche, mientras repasaba sus notas, sintió un destello de claridad. No se trataba solo de ganar la aprobación del crítico, sino de reafirmar su propia voz en el mundo culinario. Era momento de no solo mostrar técnicas, sino de comunicar una historia, su historia, una que había sido tejida con hilos de lucha, superación y amor por la cocina. Las horas se deslizaron rápidamente y, al amanecer, Lucia se encontraba lista. Se miró en el espejo una vez más, con sepulcral determinación. Soy más que mis inseguridades, murmuró. Esa reafirmación marcó un giro en su interior. Era hora de abrazar su identidad, sin importar lo que otro pudiera decir. El vuelo hacia el encuentro la llevó a un rincón de la ciudad que había cambiado con los años. Mientras descendía del auto, una oleada de nostalgia la envolvió. El restaurante donde se reunirían estaba lleno de vibrantes recuerdos, pero hoy se sentía diferente. Caminó hacia la entrada, en busca de no solo encontrar la aprobación del crítico, sino algo mucho más profundo, su verdadero propósito dentro de ese mundo. Al cruzar la puerta, el aire fresco se llenó de olores que despertaron en ella una sensación de poder. Podía ver al crítico al fondo, pero en lugar de su habitual sensación de insignificancia, sintió una chispa de confianza. Era el momento de poner en práctica todo lo aprendido. Pero antes de acercarse a él, una duda repentina la asaltó. Estaba lista para enfrentar su juicio, no solo como chef, sino como persona. Mientras se preparaba para entrar a la conversación, una sombra de inquietud cruzó su mente. ¿Y si esta vez no salía bien? La inquietante pregunta la hizo vacilar un instante, pero recordó la sensación de empoderamiento que había cultivado en las últimas semanas. Era un hito en su camino, y no iba a dejar que el miedo la paralizara. Con una profunda inspiración, dio el paso hacia el crítico. Era hora de confrontar no solo las críticas, sino su propia voz. En su interior, una pregunta continuaba martillando: ¿podría realmente hacerse escuchar, y al mismo tiempo, sanar su relación familiar? Las luces del restaurante iluminaban su camino, pero Lucia sentía que más allá de este encuentro, había un camino lleno de decisiones que podrían definir su futuro. Mientras se acercaba, sus pensamientos no podían evitar avisarle sobre lo que estaba a punto de desatar. ¿Sería este el principio de su auténtica transformación o una nueva trampa en su vida? El sentido de urgencia y expectativa se entrelazaban, creando un nudo en su estómago que prometía llevarla a nuevas revelaciones. El crítico, con su mirada perspicaz, levantó la vista mientras Lucia se acercaba, y fue como entrar en una tormenta. A su alrededor, el murmullo del restaurante se desvaneció, y todo lo que existía era la atmósfera cargada de expectativas. Ella sintió como su corazón latía desbocado. Este no solo era un encuentro sobre gastronomía, era su vida, su esencia, en juego. Cuando finalmente se sentaron, Lucia empezó a hablar con claridad calculada.
Presentó su menú, cada plato una representación de su historia. Habló no solo de ingredientes, sino de los recuerdos que los acompañaban, de los lugares que la habían inspirado. A medida que sus palabras fluían, sintió un alivio al compartir no solo su trabajo, sino su alma. La narrativa de su vida comenzó a entrelazarse con su arte, sin embargo, la respuesta del crítico no fue la que esperaba. En lugar de la admiración que anhelaba, llegó el incisivo análisis crítico que la había atormentado en el pasado. Resaltó errores técnicos, insinuó que ciertos platos carecían de cohesión. Lucia, en lugar de sucumbir a la frustración, se sintió impulsada a replicarle. ¿Cómo puede considerar que un plato no cuenta una historia si no lo ha probado con el corazón? Cada bocado está influenciado por la pasión con la que lo cree, respondió, notando el cambio en su tono, abriendo una grieta de autoconfianza. Las palabras surgieron de su interior con una fuerza inesperada. En lugar de deflactar, su voz se alzó. Había llegado al punto de su vida en el que no podía seguir siendo la sombra de las palabras ajenas. Con cada argumento que presentaba, también enfrentaba sus temores y dudas. La premisa no era solo convencer al crítico, sino también reafirmarse ante sí misma. Al finalizar, el crítico se quedó en silencio por un momento. Su expresión era indeleble. Lucia se preguntó si le había impactado en el fondo. Pero no podía permitirse esperar una aprobación. En ese instante crucial, comprendió que su autenticidad competía con cualquier crítica. Aunque el juicio final aún no había llegado, su necesidad de aprobación se sentía insignificante frente a lo que realmente había logrado. Al menos ella había encontrado su voz. Al salir del restaurante, el aire exterior era más fresco, sentía que un peso se había levantado. Este momento, sin importar la evaluación final del crítico, había sido un triunfo personal. Sin embargo, su mente seguía dando vueltas en otros aspectos de su vida. Su hermana estaba todavía en el trasfondo, esperando una resolución que ella había evitado tanto como temía. Quizás esta es la oportunidad que necesito no solo en mi carrera, sino para cerrar la brecha familiar, pensó mientras caminaba por las calles. No podía seguir con ese armario lleno de resentimientos sin resolver. Recordó la conversación que nunca habían tenido, la sinceridad que tanto hacía falta. De regreso a casa, su mente seguía activa, destilando ideas sobre cómo abordar la situación con su hermana. Las inseguridades se apoderaban de ella nuevamente, pero no con el mismo peso. Era como si la experiencia del encuentro con el crítico le hubiese proporcionado un nuevo conjunto de herramientas emocionales. En ese instante, se dio cuenta de que su desarrollo personal abarcaba mucho más que el ámbito profesional. Era necesario sanar también en lo personal, pero justo cuando estaba a punto de formular un plan, el timbre sonó. Al abrir la puerta, su hermana se encontraba del otro lado. Ambas se miraron, la tensión era palpable, pero más fuerte aún era la necesidad de sanar esas heridas. Con el corazón acelerado, Lucia sintió que el camino hacia su verdadero propósito estaba a punto de entrelazarse con su vida familiar. Sin embargo, ¿sería capaz de enfrentar los resentimientos y los problemas no resueltos? Mientras la incertidumbre se cernía sobre ellas, la historia de Lucia estaba a punto de dar un giro inesperado. Lucia sintió cómo la advertencia sobre el enfoque de su hermana la envolvía. La distancia emocional que había creado durante años parecía querer encerrar sus palabras antes de ser pronunciadas. Su hermana, Ana, tenía una mirada seria, un reflejo de la vida que ambas habían compartido y que, a su vez, había quedado fracturada. El silencio se estiraba, pero no era incómodo, era un espacio donde podían encontrarse, donde los ecos del pasado clamarían ser escuchados. «Es hora de hablar», dijo Ana, rompiendo el hielo. Lucia sintió como si esas palabras fueran una invitación, un empujón hacia un abismo en el que ambas podrían encontrarse y redescubrirse. Pero, ¿realmente estaba lista para sumergirse en sus propios miedos y decepciones? Aquella incertidumbre se convertía en un crisol que forjaría su valor. Sí, creo que lo es, respondió Lucia con más determinación de la que sentía en su interior. Se enfrentaba a su mayor desafío, ser sincera no solo con su hermana, sino también consigo misma. Cada palabra que había callado durante tantos años comenzaba a bullir, queriendo salir a la superficie. Mientras caminaban hacia el salón, su mente se revolvía. Recordó los momentos de infancia, las risas, y sobre todo las diferencias que las habían llevado a distanciarse. Dediquémonos a sanar esto, pensó, dejándose llevar por un ideal de reconciliación que por momentos parecía irreal. Ana tomó asiento en un rincón del sofá, mientras Lucia optó por permanecer de pie. La dinámica familiar ya no era la misma.
Se sintió al borde de un punto crítico, como si el acto de pronunciar su historia pudiera cambiar el curso de sus vidas. Lucia, siempre has sido la más fuerte. ¿Por qué no me contaste lo que estaba pasando? Preguntó Ana, su voz temblando con un atisbo de compasión. Esa pregunta, en apariencia simple, atravesó la armadura emocional que Lucia se había construido. Tenía miedo, admitió Lucia, y las palabras fluyeron, incontrolables. Miedo a no ser comprendida, miedo a que pensases que era débil. Siempre creí que debía sostenerlo todo sola. En ese momento, sintió un crescendo interno, como si cada palabra liberara una parte de su carga. Era un proceso doloroso, pero cada confesión la acercaba más hacia la sanación. Ana la miraba con una mezcla de tristeza y amor. Nunca estuviste sola, contestó, dejando caer una lágrima que se convirtió en un símbolo de la desesperación acumulada. He sentido que te alejabas, pero no supe cómo acercarme. A pesar de la típica inercia entre hermanas, el abrazo que se avecinaba parecía inevitable. Lucia respiró profundamente. En el restaurante, aprendí algo crucial. La vulnerabilidad no es debilidad, al contrario, es una forma de encontrar fortaleza. Necesito ser sincera contigo y con mis emociones. Esa revelación le abrumaba, como una pista oscura que finalmente brillaba en su camino. Su hermana, con lágrimas en los ojos, finalmente se levantó y la abrazó. Era un abrazo no solo de reconciliación, sino un pacto tácito de que ambas estaban dispuestas a enfrentarse a sus verdades. En ese contacto, Lucia sintió que su miedo se convertía en una esperanza palpitante. Era el inicio de un viaje de sanación. No obstante, esa conexión también le suscitó una nueva inquietud. ¿Sería capaz de sostener esta apertura? A medida que las emociones se calmaban, Lucia comprendió que la historia entre ellas había comenzado a reescribirse, pero aún quedaban muchas páginas vacías por llenar. Cuando se separaron, la ansiedad retumbó en su pecho. Sin embargo, un nuevo sentido de determinación la invadió. Necesitando enfrentar a los fantasmas del pasado, quizás entendiera que mi camino hacia el éxito profesional también debería contemplar la armonía personal, pensó, sintiendo que se abría una ventana hacia un futuro más equilibrado. Estaba decidida a reconstruir no solo la relación con su hermana, sino también su conexión consigo misma. Mientras el diálogo continuaba, Lucia escuchó en su interior otra voz que decía, el momento de la verdad no es solo profesional, es profundamente personal. La pregunta era, ¿cuál será el siguiente desafío que deberá enfrentar en su búsqueda de reconciliación y crecimiento? La incertidumbre se transformó en un nuevo fuego, lista para ser explorada. Lucia se sentó en el sofá, aún sintiendo el cálido abrazo de su hermana como un eco en su corazón. Sin embargo, el rayo de claridad que había sentido en la reconciliación se desdibujó gradualmente ante la avalancha de emociones que la invadía. La lucha por equilibrar su vida personal y profesional era inminente y, aunque la conexión con Ana se había fortalecido, el camino hacia su propia satisfacción seguía lleno de obstáculos. Un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su estómago mientras reflexionaba sobre su trabajo. Lucia había dedicado años a construir su carrera, persiguiendo cada oportunidad con la misma ferocidad que había utilizado para lidiar con su dolor emocional. Sin embargo, con cada éxito alcanzado, la insatisfacción parecía multiplicarse. ¿Qué vale el trabajo que no me hace sentir plena? Se cuestionó, sintiendo que era momento de dejar de lado etiquetas y roles que no le funcionaban. La transformación personal debía ser más que una decisión impulsiva, necesitaba un plan. Su mente se enfocó en las habilidades que había acumulado. La capacidad de enfrentar situaciones complejas, el arte de construir puentes en equipos desintegrados, y la empatía cultivada a través de un constante viaje interno eran activos que comenzaba a ver desde una nueva perspectiva. Si he sobrevivido al dolor, puedo sortear cualquier obstáculo profesional, pensó, sintiendo que la confianza comenzaba a surgir de sus propias raíces. Esa misma noche, mientras revisaba su agenda, se dio cuenta de que había dejado de asistir a talleres y formaciones. La educación no se acaba, se recordó, y empezó a buscar oportunidades para crecer, no solo como profesional, sino como ser humano. Necesitaba no solo adquirir nuevas habilidades, sino despertar aquellas que había dejado dormir durante demasiado tiempo. Con una determinación renovada, se inscribió en un curso de liderazgo emocional. Comprendía que el conocimiento teórico debía complementarse con la práctica. En su trabajo, gestionar personas había sido un reto constante, pero una cosa era cierto, no solo quería dirigir, sino inspirar. Se dio cuenta de que en su deseo por ser percibida como fuerte había descuidado la conexión auténtica con los demás. Una líder debe poder empatizar,
se reafirmó mientras soñaba despierta con cambios positivos en su entorno laboral. A medida que los días pasaban, Lucia se adentró en este nuevo espacio, descubriendo que ser vulnerable no significaba perder autoridad, sino ganarla. Durante una de las sesiones del curso, cuando se discutía sobre el manejo emocional de crisis, se sintió tocada por la historia de una compañera que había enfrentado un desafío personal similar. La manera en que esa mujer había transformado su dolor en motivación resonó profundamente en Lucia. Allí se dio cuenta de que había una fuerza en compartir no solo los logros, sino también las batallas. Así, Lucia comenzó a aplicar lo aprendido de manera práctica. Empezó a abrirse más en el trabajo, compartiendo sus propias vulnerabilidades con el equipo. Sorprendentemente, cada vez que lo hacía, el ambiente se volvía más colaborativo y sincero, los muros entre sus colegas empezaban a caer. Quizás, ser un líder significa dejar de lado el miedo a ser percibido como débil, reflexionó, sintiendo que cada esfuerzo la acercaba más a su objetivo final, crear un entorno donde el crecimiento y la sanación fueran parte del ADN laboral. Pero mientras esta nueva era profesional comenzaba a florecer, la sombra de su pasado seguía acechando. La conexión con su hermana había abierto un compás emocional nuevo, pero había otras relaciones que requerían atención. Aún con tantos cambios positivos, Lucia sentía que había un capítulo no escrito en su historia personal. ¿Y si Ana no es la única? Recordó de repente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, la necesidad de buscar resoluciones en otros aspectos de su vida se volvió apremiante, y el impulso de descubrir más sobre sí misma ardía intensamente. Con cada paso que daba, Lucia sabía que su viaje apenas estaba comenzando. Si el pasado necesita esclarecerse, hoy debo buscar las piezas que faltan, decidió, sintiendo un poderoso impulso de conectar con aquellos que había dejado atrás. La primera llamada sería hacia un viejo amigo, alguien que en su juventud había sido un pilar de apoyo. La pregunta surgió clara en su mente, ¿sería posible reabrir la puerta a ese capítulo perdido? Los ecos de la incertidumbre resonaron una vez más, pero esta vez, Lucia sentía que tenía el coraje para afrontarlo. La ansiedad la acompañaba, pero también una nueva esperanza. Era hora de ofrecer el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué descubrimientos le esperaban en este camino de reconciliación con su pasado? La respuesta se convertía en un nuevo motor de acción, y la expectativa de la próxima conversación dibujaba una línea de interrogantes y promesas. Lucia respiró hondo, el aire fresco de la mañana atravesaba su ser, llenándola de una energía renovadora. Había decidido no solo enfrentar a su crítico, sino también a sí misma y a sus emociones. La transformación que había comenzado en su taller de cocina había escalado una montaña de desafíos personales que ya no podía ignorar. Después de su encuentro con su hermana, el mundo se sentía más claro, aunque el proceso de sanación aún estaba en sus primeras etapas. El día de la reunión con el crítico llegó. Lucia se preparó meticulosamente, como si cada ingrediente en su plato representara una pieza de su historia, su lucha y su crecimiento. Al entrar al restaurante, sintió como la ansiedad se arrastraba a sus pies, pero esta vez, en lugar de miedo, se sintió decidida. Cada paso era un paso hacia la reivindicación y el reconocimiento propio. Cuando finalmente se sentó ante el crítico, notó que no era la niña asustada de antes, sino una mujer que había trabajado duro para llegar hasta allí. Presentó no solo un menú, sino su narrativa. Cada plato era una celebración de la historia que llevaba consigo, cada bocado impregnado de amor por la cocina y de la resiliencia que había cultivado a lo largo de los años. La crítica fue contundente, pero Lucia la enfrentó con valentía. Cada receta tiene una razón de ser. Esta no es solo comida, es parte de mí. Mi abuela me enseñó que en cada plato hay un relato por contar, dijo con una voz que resonaba con confianza. Al finalizar la reunión, se despidió del crítico con una sensación de logro que no había anticipado. No importaba si las palabras de validación llegaban o no. Lo que había conseguido no era un simple aplauso, era la aceptación de su voz. Y eso, reconoció, tenía un valor incalculable. De regreso en su taller, Lucia sintió que su vida había dado un giro fundamental. Aquella reivindicación personal había abierto las puertas a una nueva forma de ver su mundo. Comprendió que enfrentarse a su crítico no solo había aumentado su confianza en la cocina, sino que había sanado algo en su interior. El periodo de autodescubrimiento no terminaba, sino que comenzaba a expandirse hacia aristas que prometían frutos. Apareció entonces la idea de realizar un evento en su taller, invitando no solo a amigos y familiares, sino también a quienes habían sido parte de su proceso de crecimiento. Un brunch comunitario donde pudiera compartir cada receta, cada historia. Lucia quería que todos supieran que la cocina era un refugio,
un espacio donde las preocupaciones podían desvanecerse y los corazones escucharse. Cuando llegó el día del brunch, las mesas estaban decoradas con flores y luces que bailaban al ritmo del viento. Las risas de sus hijos resonaban entre sus invitados, el ambiente vibraba. A medida que compartía sus recetas, los rostros de la audiencia iluminaban su entusiasmo, cada bocado parecía inspirar conexiones. Lucia se sentía viva, en el lugar donde siempre perteneció. El evento culminó cuando Lucia, con su platillo estrella en mano, se dirigió a todos. Hoy celebro no solo la comida, sino el coraje que cada uno de nosotros tiene para enfrentar sus miedos. Este fracaso, esta lucha, no nos definen. Somos más de lo que creemos ser. Aplausos y lágrimas brotaban de todos, reflejando una conexión genuina. Se dio cuenta de que usar su voz para ayudar a otros a sanar también era parte de su propia sanación. Más adelante, recibió un mensaje de su crítico. Una invitación para aparecer en un segmento de cocina en televisión, un espacio para compartir su historia y sus recetas. Este mensaje no representaba solo una oportunidad de crecer, sino la culminación de un viaje. Lucia aceptó sin dudar. Aquella invitación era el reflejo de los pasos firmes que había tomado hacia su evolución. El miedo había sido sustituido por un sentido de propósito. Mientras se preparaba para su primer programa, Lucia sonrió al recordar el camino recorrido. Las deudas, las inseguridades, y todas aquellas sombras que parecían abrumarla ahora eran solo retos superados. Se vio a sí misma no como una madre solitaria que abría un taller de cocina, sino como una chef decidida que reinventa su historia, una mujer que, por fin, sabía que era suficiente. Su vida había comenzado a florecer. Al final de cada día, cuando las risas sonaban en su hogar y el aroma de la comida recién hecha llenaba el aire, Lucia sentía una gratitud profunda. Había conquistado su infelicidad al aceptar su autenticidad y abrazar su historia. Todo con había logrado era prueba evidente de su crecimiento y de la fuerza que había cultivado. Había decidido no solo vivir, sino vivir plenamente. Y así, Lucia dejó atrás las sombras del pasado, lista para enfrentar lo que viniera con una confianza renovada y un propósito claro. Había transformado su tristeza en alegría, su miedo en valor. La historia de Lucia era un testimonio vivo de que el verdadero éxito radica en la capacidad de abrazar nuestra esencia más profunda y compartirla con el mundo. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal y no perderse las historias emotivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan ser parte de esta comunidad de superación personal. Únanse a nosotros.